Ok, Mateo 19. Bueno, en este capítulo el Señor trata tres temas. El tema del divorcio, la enseñanza que Él da acerca de lo que Dios cree del divorcio. Capítulo 19 del versículo 1 hasta el 12, tenemos eso. Luego tenemos del 13 al 15, que el Señor, ¿verdad?, da la bendición a niños, a los niños que son muy especiales para Él. Y luego tenemos de los versículos 16 al 30, el encuentro que Él tiene con un joven rico, que lo vamos a estar viendo en detalle. Así que leo aquí comenzando el versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, recordamos que estaba hablando el Señor. En la semana pasada recordamos que Él terminó diciendo que si no perdonamos de corazón al prójimo, Él dice que Dios tampoco nos perdona cuando nosotros hacemos algo indebido. Será una advertencia muy seria. Y el Señor acaba esas palabras, dice ahí, y se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea, más allá del Jordán. Dice, y lo siguieron grandes multitudes, que lo siguieron, de donde él estaba, lo siguieron, y los sanó allí. Versículo 3, y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no leíste que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Le dicen los discípulos, si así es la situación del hombre con la mujer, pues no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de esto, que lo sea. Hasta ahí va la lectura, ahora vamos a abundar. Entonces tenemos que luego de que el Señor, ¿verdad?, partió de la región esa de Galilea, se fue más allá del Jordán a lo que se conocía como Judea, toda esa zona de la provincia de Judea. Y dice, bueno, ¿verdad?, que allí él lo siguieron muchas multitudes. ¿Y qué pasa? Se le acercan como siempre los fariseos. Recordamos los fariseos, ¿verdad? El fariseo era una secta del judaísmo más apegada a la ley de Moisés, era la más estricta. Estaba la otra que era la de los saduceos, que ellos no eran tan estrictos como los fariseos y no creían en ángeles ni creían en el espíritu. No creían en eso, tampoco creían en la resurrección de los muertos. Cuando en el Antiguo Testamento hay, ¿verdad?, hay versículos que dicen que hay resurrección de muertos. Una de ellas es capítulo 12 de Daniel. Bueno, ellos no creían en eso, los saduceos, pero en esta ocasión llegan los fariseos, ¿verdad?, a tentarlo. Siempre era con el propósito de tentarlo para ver en qué lo cachaban, para luego poder criticarlo. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Para eso es que se le pegaban a él los fariseos.
Dice aquí, ¿verdad? Ellos siempre buscaban la manera de tentarlo y lo acosaban por envidia. Sin embargo, ¿cuál es la pregunta que le hacen? Le dicen, bueno, Señor, ¿es lícito, verdad, que yo desprecie a mi mujer y me divorcie de ella por cualquier causa? ¿Verdad? Y en ese entonces, ¿verdad? En el tiempo de ellos, del siglo donde estaba Jesús allí, los hombres se divorciaban de las mujeres por cualquier motivo. Si no les gustó la comida, ya eso era motivo suficiente. Si la vieron que se empezó a engordar un poquito, carta de divorcio. ¿Por qué? Porque estaban atenidos a que Moisés había dado permiso de divorciarse, pero Jesús, sabiendo eso, ¿verdad?, les dice, no fue así desde el principio, o sea, no es la voluntad de Dios que el hombre se divorcie por cualquier causa. Y él dijo, la única causa justa y legal a los ojos de Dios es cuando hay adulterio de por medio, es cuando hay un pecado de inmoralidad sexual, de infidelidad, de adulterio, ¿verdad? A los ojos de Dios es la única causa permitida para el divorcio. Estamos hablando, ¿verdad? Nosotros que somos creyentes, porque el mundo no cree eso. El mundo y la sociedad que vivimos hoy en día menosprecia bastante el matrimonio. De hecho, ya es difícil o escaso la gente que se casa a comparación de antes, de 50 años atrás, de 100 años atrás. Ahora es raro que una pareja de jóvenes se casen, ¿verdad? ¿Qué hacen siempre? Pues se van a vivir juntos y no hay ese pacto, ese compromiso que debe de haber en la sociedad matrimonial, ¿verdad? En lo que es el concepto del matrimonio. Entonces el Señor les dijo, ustedes se divorciarán, sí, porque Moisés les permitió, pero fue porque eran duros de corazón, no por causa justa, sino que porque eran duros, permitió hacer una carta que ayudaba a la mujer. No era ni siquiera que era algo que Dios aprobaba, no, la carta de divorcio que se emitía, ¿verdad?, en el antiguo pacto, ellos, los judíos, era porque al hombre despreciar a esa mujer y repudiarla, esa mujer necesitaba un papel que, ¿verdad?, que la respaldara en la sociedad y que dijera por qué motivo había sido repudiada. Mejor dicho, que ella había sido repudiada por su marido, ¿verdad? No porque ella hubiera cometido infidelidad, porque eso era pagado con la muerte, con la lapidación. Entonces, una carta de divorcio protegía en cierto sentido a esa mujer en la sociedad, porque era un documento legal que el hombre le otorgaba como una, vamos a decir, como una defensa para ella, pero no era que Dios permitiera eso, ni era que Dios se agradara de eso. ¿Por qué? Aquí dice el Señor, ¿por qué? Porque desde el principio Dios los hizo varón y hembra. No los hizo varón con varón, ni hembra con hembra, mujer con mujer. El Señor está aquí refiriéndose a Génesis, el primero de los 5 libros de la Torá o del Pentateuco, donde desde que Dios creó al hombre, lo hizo él, el varón, a imagen y semejanza de él, y luego sacó de la costilla de Adán una mujer. No sacó de la costilla de Adán a otro hombre, no, sacó a una mujer que era la ayuda idónea, perfecta para ese varón. Jesús le está dando aquí toda la honra a la palabra de él mismo, que es la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día se está tratando de acabar en este mundo que estamos viviendo. Ya está sucediendo. Ya ahora, si tú crees en el matrimonio de entre un hombre y una mujer, ¿verdad?, y lo publicas un poquito y enseguida se te tira la avalancha de críticas, de rechazo, empiezan a insultar la comunidad LGBTIQ, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque se sienten ofendidos, porque no quieren oír palabra de Dios, quieren hacer su voluntad. Y para esa comunidad, lamentablemente, el cristianismo es una amenaza. Y aquellos que predican la palabra de Dios llegan a ser odiados, ya está sucediendo, amenazados, rechazados, despreciados, demandados,
por serle fiel a la palabra de Dios. Eso está pasando ya, en el tiempo en que estamos viviendo. Si nos ajustamos a la palabra de Dios y la predicamos, vamos a recibir rechazo, desprecio, incomprensión, insultos, etcétera, 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 y cosas peores, ¿verdad? Como estábamos escuchando esta semana a un pastor, el pastor Will Graham, que yo les he mandado a ustedes, que ese pastor es bien ceñido a la palabra de Dios, y él habla con la palabra de Dios, y dice que lleva años llevando palo y palo y palo, de los insultos y de las amenazas hasta de muerte que le llegan a él todos los días. Montones de amenazas de muerte de mucha gente, específicamente de esa comunidad, de ese colectivo, donde se sienten ellos, ¿verdad? Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, amenazados, y agarran eso de excusa para comenzar a atacar a todo aquel que predica la palabra de Dios. Pero nosotros, el cristiano verdadero, en ningún momento desprecia ni odia a una persona que sea homosexual, no, pero los amamos diciéndoles que es un pecado que lleva y conduce al infierno, como todo pecado que no se confiesa, ¿verdad? Como el pecado de mentir, como el pecado del adulterio, como el pecado del homicidio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no estamos llamados a despreciar a un homosexual. No, estamos llamados a con amor predicarle la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y con amor, ¿verdad? Se le dice a esa persona, ya queda esa persona, si escucha, atiende a la voz de Dios, se arrepiente, Dios lo restaura. Pero lo que se está viviendo hoy en día es un tremendo desprecio y ataque contra la iglesia que predique la verdad y la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Y seguirá en aumento, en aumento, en aumento. ¿Por qué? Porque ahora desde los gobiernos se están ya haciendo leyes, ya están. Es que esto no es una fantasía de que va a suceder de aquí a 10 años, no. Ya están las leyes para castigar a todo aquel que predique la palabra de Dios. Aquel que predica que la homosexualidad es un pecado, ya te están hasta demandando, ¿verdad? Ya hay lugares donde están, en Canadá hay un pastor encarcelado por predicar el evangelio, por haber predicar sobre estas cosas, está encarcelado allí, y sueltan a los pedófilos, criminales que de verdad merecen estar en la cárcel, los sueltan y ahora encarcelan a pastores fieles que predican la palabra de Dios. Lo estamos viviendo en nuestros días. No son fantasías ni de por allá. Aquí está sucediendo eso ya. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. El Señor dijo, y seréis aborrecidos por todas las naciones, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, pues ya hemos llegado a esos días donde estamos siendo aborrecidos por todas las naciones. ¿Quiénes son aborrecidos? Los que predican la verdad de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que no van a tener problema? Bueno, los apóstatas, los cobardes y los infieles, que no van a meterse a tocar temas por los cuales sean sujetos a demandas o a desprecios o a que te cierren la iglesia o a que me metan a la cárcel. No, esos pastores no van a sufrir ese problema, pero van a tener un problema peor el día que le tengan que rendir cuentas a Cristo, porque dice la palabra de Dios que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recoger lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que por la infidelidad, Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres y mi palabra, yo también lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Por tanto, es un asunto muy serio y estamos ya entrando a una época donde esto se va a poner cada vez más duro para el que verdaderamente se afiance en la palabra de Dios. El que no tenga miedo y no tenga esa cobardía va a sufrir persecución. Pero el Señor está con sus fieles y el Señor guarda y ampara
Al que lo honra, él honra, dice la Biblia. Yo honro a los que me honran. Y aunque en esta vida experimentemos rechazo, sufrimiento, encarcelamiento, hasta amenazas de muerte, Jesús dijo, si al amo de la casa trataron de hasta Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que entender, que si al Señor mismo lo insultaron y lo terminaron crucificando, cuánto más a los que son seguidores de Él, a los que no se avergüenzan de Él ni de su palabra. Amén. Amén. Entonces aquí dice ¿verdad? Un comentario, Dios bendijo desde el inicio esa unión conyugal entre un hombre y una mujer. Él mismo, ¿verdad? Casó a Adán y a Eva, él bendijo esa unión matrimonial y les dijo, fructifíquense, poblen la tierra. Y para el hombre, el pacto del matrimonio, perdón, para Dios, el pacto del matrimonio es un pacto sagrado. Para Dios, la unión en matrimonio de un hombre y de una mujer es bendecida por Dios. Y para Dios dejan de ser dos y se convierten en uno solo. Por tanto dice ahí Jesús, lo que Dios unió en un yugo, ¿verdad? Es la comparación como del yugo que se le pone a los animalitos, ¿verdad? Los bueyes, a los que araban la tierra, hoy ya casi ya eso no se ve. Pero en ese yugo iban ahí los dos agarrados, amarrados de ahí para que los dos caminaran por el mismo lugar y para que los dos fueran lado a lado. Ya sea para acá, para allá o para acá, iban juntos en esa labor, ¿verdad? De arar la tierra. Pues así, esa unión de ese yugo, y de ahí no hay quien lo soltara, excepto la persona, el dueño de esos animales, ¿verdad? Una vez amarrados a ese yugo, ahí están, hasta que el dueño los soltara. Pues así es la comparación que hace el Señor. Tal cual, para Dios el pacto del matrimonio es sagrado y solamente por causa de adulterio es grato a los ojos de Dios el divorcio. Ahora, como bien dije una vez, que ya tocamos ese tema hace varios capítulos atrás, entendamos, una cosa es antes de venir a Cristo y otra cosa es ya estando en los caminos de Cristo, porque no todos hemos tenido vidas ejemplares ni perfectas, ¿verdad? Muchos antes de ser convertidos al Señor tuvimos quizá un matrimonio anterior que fracasó y por no tener temor de Dios y no conocer a Dios surgieron divorcios, ¿verdad? Es así, pero de ahora en adelante caminando con el Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Él, de ahí en adelante Pablo dijo, cada cual permanezca en el estado en que fue llamado. Si fuiste llamado casado, así tienes que permanecer. No procure desligarte. A menos que el cónyuge, ¿verdad?, no sea creyente y el cónyuge decide abandonarte porque no comparte tu fe y te abandona, es también. Eso está también explicado en el Nuevo Testamento. Es otro causal. Dice Pablo, entonces no está sujeto el hermano o la hermana a vivir en esclavitud, o sea, a vivir en ese problema. Si la otra persona no es creyente y luego de un tiempo esa persona decide dejarte por tu fe, bueno, eso lo voy a leer un segundito aquí porque no quiero que quede aquí. Eso está por aquí en 1 Corintios, un segundito. Primera Corintios capítulo 7, versículo 10. Y a los que se han casado ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y a los demás, y si llega a separarse, dice versículo 11 de 1 Corintios 7, versículo 11, y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilia con el marido. Y al marido que no abandone a la mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor. ¿Ve? Ya Pablo aquí, teniendo ese discernimiento, estaba aconsejando a la iglesia y dice,
Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. ¿Ve? Si hay alguien que se convierte a Cristo, pero la esposa que tiene no se convierte a Cristo, dice, pero ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Versículo 13, y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. ¿Ve? Una mujer creyente se convierte a Cristo, tiene el marido que no es creyente, pero si él está dispuesto a vivir con ella a pesar de su fe, no abandone al marido. 14, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Eso de ningún modo significa que porque yo sea creyente, mi esposo automáticamente es salvo. No, no es eso lo que dice Pablo aquí. Lo que indica es que como Dios honra el matrimonio, así sea entre una creyente y un incrédulo, para Dios, ¿verdad? Es una unión santificada, apartada. Eso no significa que mi esposo, si es incrédulo, sea salvo, solo porque yo soy salva. Pero a los ojos de Dios, Dios honra ese pacto matrimonial. Dice aquí, pero si el incrédulo, el 15, insiste en separarse, que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, porque a paz os ha llamado Dios. Versículo 16, ¿qué sabes, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a tu mujer? Como el Señor repartió a cada uno y como Dios llamó a cada uno, así viva y así ordeno en todas las iglesias. ¿Entendemos? ¿Verdad? Si una unión, uno de los dos no es creyente y no soporta vivir con ese creyente, y si se va, dice aquí que se vaya, porque tú no estás sujeta a estar ahí en esa esclavitud, en ese yugo, si él no te soporta porque te hiciste seguidor de Cristo, o viceversa, ¿verdad? Si el varón se convierte a Cristo y la esposa no quiere y es terca y se enoja y se va, bueno, que se vaya, dice Pablo. Tú no estás sujeto a vivir en una esclavitud y tratando de salvarlo y tratando de convencerlo. Uno hace todo lo posible y le entrega a Dios esas cosas, pero es que la salvación es de Jehová. Dice la palabra de Dios, yo no puedo salvar a mi marido porque yo le insista y le insista. No, esa obra solo la hace el Espíritu Santo. Solo Dios puede salvar, porque la salvación es un don de Dios, dada por fe y por gracia. No de vosotros, dice, para que nadie se jacte. No es que tú decidiste, no. El Señor te concede ese regalo de la fe para que seas salvo. Y dice ahí, ¿tú qué sabes si vas a salvarlo a él o a ella? ¿Tú qué sabes? O sea, no puede estar con esa esclavitud y esa cosa, pero uno hace todo lo posible, hasta donde se puede. Pero hay casos donde no se puede. Ok, vuelvo a Mateo 19. Entonces, a los ojos de Dios el matrimonio es una unión de una sola carne, ¿verdad? Ese hombre y esa mujer dejan de ser dos a los ojos de Dios y pasan a ser uno solo. Por tanto, lo que Dios une, que no lo separe el hombre, dice aquí, ¿verdad? Ningún hombre, el que lo hace tiene graves problemas a los ojos de Dios. El que se mete en medio de un matrimonio es un pecado grave a los ojos de Dios. El matrimonio homosexual es abominación para Dios, lo es. La Biblia lo dice así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a continuar aquí. Voy a pasar al versículo allí, al 10. Entonces le contestaron los discípulos, ay, si es así el asunto, ¿verdad? Mejor ni conviene casarse. Vieron lo duro, que es algo serio a los ojos de Dios. Ni conviene casarse. Pero entonces Jesús les contesta, no todos tienen capacidad para ser célibes, a eso se refiere, o sea, para vivir en celibato, para vivir toda la vida de soltero sin casarse. No todos tienen la capacidad. Ahí utiliza la palabra eunuco, ¿verdad? Eunuco es un varón
pues castrado, se puede decir, que no puede procrear, porque los eunucos trabajaban siempre en los palacios de los reyes, y a veces necesitaban quien custodiara a las mujeres del rey. Por tanto, eran los eunucos, hombres castrados a propósito para que llevaran a cabo esa labor y no existiera ni el más mínimo peligro de nada. Así dice aquí, no todos tienen capacidad para eso, para ser sin casarse, o sea, célibes. Y eso que dice allí, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, eso no significa homosexual, como me dijo una vez alguien. ¿Ves? Hay homosexuales que nacen así del vientre de su madre. No, la palabra eunuco no significa homosexual. No, así me dijo una vez alguien. El eunuco es aquel con el don del celibato. Es un don de celibato. O personas que hayan nacido con algún problema físico, ¿verdad?, que les impida poder reproducirse. Que ya han nacido quizá con un problema así. Y otros, dice aquí, que se hacen por causa del reino de los cielos. Pablo fue uno. Pablo bien podía haber tomado mujer y haber andado casado, pero él dijo no, o sea, él no se casó. Sabemos que Pablo era soltero por causa del reino del Señor, por causa del llamado que él tuvo. No estuvo en su corazón el casarse, porque quizá él sabía lo duro que iba a tener la situación para andar con una esposa por todos lados y con hijos. Por tanto, por causa del Señor y del ministerio, él no se casó. Perdón. Así que él dice, el que sea capaz de eso, pues que lo sea, ¿verdad? El que tenga la capacidad. Perdón. Pablo, ahí mismo sí, en 1 Corintios dice que es mejor casarse que quemarse. Casarse no es pecado. El que quiera guardarse, tanto el varón como la mujer, sin casarse por causa de servir al Señor en un ministerio especial, bueno, Dios lo bendice. Pero tampoco es pecado si se casa, ¿ok? Y él dice, mejor es que se case antes de que se queme. Si va a andar con el riesgo de caer en pecado, mejor cásese. Esa es la orden que da el Nuevo Testamento en cuanto a eso. Versículo 13 al 15, bueno. Dice aquí, entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y luego de poner las manos sobre ellos, partió. Así que vemos que el Señor, ¿verdad?, era muy amoroso con los niños. Y los discípulos, rápido a enojarse, a echarlos fuera, por impacientes, porque todavía no tenían el amor de Cristo en ellos. Y entonces el Señor, no, déjenlos, oró por ellos, les impuso las manos y les dio su bendición y dijo, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ya sabemos que el niño, ¿verdad? Vamos a decir, no por ser niño automáticamente es salvo, pero el Señor, yo pienso, según lo que vemos en la Biblia, no dice exactamente que los niños se salvan solo por ser niños, aunque aquí el Señor dice, de los tales es el reino de los cielos. Pero, bueno, muchos teólogos entienden, ¿verdad?, disciernen que un niño, si llega a morir sin haber tenido, aunque es pecador de nacimiento, pero sin haber tenido esa noción de saber lo que es bueno y malo, un infante, vamos a decir, bueno, esas almas le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de cada alma. No sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que la Biblia dice que todas las almas son de Él. Él sabrá lo que hará con esas almas. Pero esas criaturitas que no tuvieron oportunidad de discernir qué era bueno y qué era malo, probablemente son salvos por misericordia de Dios. No dejan de ser pecadores, pero la Biblia no dice exactamente eso, ni que sean salvos ni que no lo sean. Pero nosotros sabemos que Dios es el único
que sabe eso y en Él confiamos, ¿verdad? Que cada niño, el destino de cada niño que quizá muere trágicamente en una edad donde no tenía noción de lo que era bueno y malo, bueno, el Señor sabrá lo que hará con ellos, pero sabemos que nuestro Dios es justo, nuestro Dios es santo y sobre todo Él es el dueño de cada ser humano, Él es. Dice aquí versículo 16, he aquí, acercándose uno, le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? La Reina Valera dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Fíjense, la versión que tengo yo dice: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener la vida eterna? En la Reina Valera le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Como que lo estaba adulando allí, maestro bueno, siendo como un poquito lisonjero, ¿no? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué? Porque él, vamos a leer, por dentro, él creía que le estaba muy bien ante Dios. Entonces le dijo Jesús: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Ahora, en la Reina Valera dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué el Señor le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos? Porque el Señor ya sabía la respuesta que el muchacho le iba a dar. ¿Qué le dice? Le dice: ¿cuáles? Versículo 18. Y Jesús dijo: lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él sabía que algo le faltaba. Pero vemos allí que Jesús, ya sabía lo que había en él. ¿Por qué? Porque él conoce a todo ser humano. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y dirige la atención del muchacho exactamente a las obras que él estaba haciendo, ¿verdad? Que no era malo guardar los mandamientos. ¿Cuál era el problema de este hombre, de este joven? Que él creía que por eso él se iba a salvar, por hacer esto, por hacer aquello, por guardar los mandamientos, ¿verdad? Y él se acerca muy feliz, imaginémonos, un hombre joven, rico, andaría de lo feliz de la vida, no pasaba hambre, no pasaba frío, la gente lo honraría por el dinero que tenía, y andaba siguiendo ahí en la multitud a Jesús, así que se le acerca, ¿verdad? Y le dice: maestro bueno, así como diciendo: ya con esto, ya me va a decir que estoy muy bien y ya no me va a achacar nada. Y encima déjame tirarle como se dice, una lisonjita aquí para que caerle mejor todavía, ¿verdad? Vamos a caerle un poquito mejor. Pero vemos que le dice el Señor: guarda todas estas cosas. Y le contesta: pues ya yo hice todo eso, Señor, ya. Todo desde que soy joven, no he fallado en nada. Y Jesús le dijo: mira, si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y dale a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Ahí vemos que el Señor le puso el dedo en la llaguita, en la llaga de lo que él tenía en el corazón, que era el amor al dinero, ¿verdad? Porque a otras personas que lo siguieron, Jesús no les dijo esa respuesta, pero a este sí. Habían otros que lo querían seguir y nunca el Señor le llamó la atención sobre vender las cosas. A nadie más le dijo: vende tus cosas, a nadie. Ni a Zaqueo, ¿se acuerdan de aquel cobrador de taxes, de impuestos? Él de su corazón dijo: yo, Señor, voy a devolver hasta 5 veces más lo que robé. Pero Jesús no se lo dijo porque ya el Señor sabía lo que había en el corazón. Pero este muchacho, ¿verdad? Le dice: ¿quieres ser perfecto? O sea, ¿quieres completar tu récord, verdad? Tu hoja de vida. Vete, mira, vende todas tus posesiones y dásela a los pobres. Y después sígueme, ¿verdad? Después sígueme.
Y dice, pero al oír esto el joven se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. No era cualquiera, era de los que tenían muchas posesiones. Era un hombre millonario, vamos a decir así, y joven. Así que dice ahí que se entristeció. Eso sí que no lo dejó. Eso sí que no quiso dejarlo, ¿verdad? Estaba el amor al dinero arraigado allí, porque el dinero en sí se necesita para todo. El problema es el amor, que el dinero sea un ídolo en nuestro corazón, que esa cuestión del dinero sea más fuerte en mí que entregárselo yo al Señor, si Él me lo pide, ¿verdad? Si Él nos pide que le entreguemos, Él va a pedir a veces que entreguemos lo que más nos gusta, lo que nos duele, porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros tenemos ídolos en el corazón, Él los va a sacar. Y Él sabía que el ídolo de este joven era el dinero y el amor a las posesiones. Así que cuando Jesús le dijo, vende todo y ya después sígueme, se entristeció y se fue, dice ahí, ¿verdad? Se fue entristecido. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, lo repitió, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. A los ricos es que se les dificulta más. Al pobre, el pobre no tiene nada que pedir, no tiene nada. Y llega Cristo y Cristo es nuestro tesoro. Pero al que es rico, el dinero endurece. El dinero y los excesos y todo eso endurecen el corazón, ¿verdad? Y hay gente que cree que porque tiene mucho dinero no necesita ni a Dios ni a nadie. Y eso es un problema tremendo, eso es una trampa. El amor al dinero en esta vida es una trampa mortal, de la cual escapan muy pocos, dijo aquí el Señor. Más fácil es que agarremos un animal, una bestia de este tamaño y que la metamos por una agujita. Eso es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos. Y el Señor no le dijo, bueno, ahí está bien, dale, va, ve, vende algo y entrega un poco. Y no, vende tus posesiones. Yo calculo que el muchacho se habrá echado para atrás así. Le he dicho, ¿qué? Que yo venda mis posesiones. Si esa era una sociedad como todas, ¿verdad? Monetaria. El judío son de mucho negocio, son de mucho dinero. ¿Cómo que vender mis cosas? No, ya eso no, para nada, ¿verdad? Una cosa no va con la otra, dijo él, y se fue. Y vemos que Cristo no le insistió, ni tampoco se fue a buscarlo. No, sino que los discípulos se le acercan y le dicen, bueno, versículo 25, Señor. Los discípulos se asombraron y le dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? O sea, eso fue un shock para los discípulos también. Sí, cómo no, si ellos vivían en una sociedad que todo, mientras más tienes, más quieres, ¿verdad? Es así. Entonces, en ese momento entraron en un shock y le dijeron, wow, pero entonces, ¿quién se puede salvar? Y fíjense lo que le contesta el Señor. Versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para con los hombres es imposible, pero para con Dios todas las cosas son posibles. Para los hombres es imposible la salvación aparte de la obra de salvación que Dios hace en nosotros. Eso es lo que le quiso decir. Nadie se salvará, ¿verdad? Solo porque quiera salvarse. Es imposible. Es como hablarle a las piedras, es como hablarle a una pared. Aquella persona que llega a creer en Cristo es un don que recibe de lo alto y es una obra del Espíritu Santo en esa persona. Así que les dijo, es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios tenía ya el plan de salvación, ¿verdad? Sea rico o sea pobre, si Dios te va a salvar y eres escogido para salvación, Dios te va a llamar y a sacar, pero los ricos en su mayoría,
por tener el corazón endurecido, desprecian esa oferta porque creen que no la necesitan. Yo les voy a leer un versículo que está en Eclesiastés, que va aquí con esto que estamos leyendo, un segundito. Eclesiastés está después de Proverbios. Perdón, Proverbios 30. Proverbios allí, para unas hojitas para atrás. Proverbios 30. Versículo 7. Del 7 al 9. Proverbios 30, del 7 al 9. Dice que estas son las palabras de uno que se llamaba Agur. Este no es Salomón, son unos proverbios que hay al final de Proverbios, escritos por un hombre llamado Agur, hijo de Jaque. Dijo así, el versículo 7: 2 cosas te he demandado, no me las niegues mientras yo viva. Es una oración que este hombre le hace a Dios. Yo te he pedido 2 cosas, no me las niegues. Dice aquí: aparta de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que estando harto te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Verdad? ¿Qué dijo este hombre sabio? Le pidió 2 cosas al Señor: aparta de mí la hipocresía y la mentira, y manténme del pan necesario. Ni me dé mucho ni me des poco. Si me das mucho me voy a olvidar de ti y voy a decir ¿quién es Jehová? Yo no lo necesito. ¿Quién es Dios? No hay Dios. Así están así los ateos, ¿verdad? Y así están los ricos. ¿Quién es Dios? Yo no necesito a ningún Dios. Y terminan de ateos, no creyendo en nada. ¿Qué hace eso? Las riquezas. Es una trampa mortal que te enceguece y no te deja ver, ¿verdad? No, dame el pan necesario. Tampoco me mates de hambre, porque si no voy a blasfemar tu nombre y me voy a poner a robar. ¿Ok? Pues es algo que me ha venido a mí mucho a la mente pedirle al Señor. Sí. Personal. A todos, hermanas, sí. Así es. Que las cosas de este mundo no se apeguen, porque se apegan fácilmente. Se nos apegan en el corazón los deseos de los paraísos terrenales y de irse a pasear y vacaciones. Y esas cosas pues no es que sean malas en sí, pero cuando se convierten en una obsesión y en algo que el año entero estoy ya pensando en eso, y solamente mi mente está en cuándo me iré de vacaciones a tal parte. No es malo irse de vacaciones, que nadie me malinterprete, pero a veces las cosas de este mundo y los placeres de este mundo empiezan, ¿verdad?, ahí a meterse en el corazón, y los deseos de tener más y más, luchamos con eso. Sí, que ocupan el lugar del Señor. Si esas cosas, cualquiera, ocupa el lugar de Él en nuestro corazón, vamos mal, nos vamos a descarriar y el Señor nos va a disciplinar. Porque el Señor disciplina a los que ama. Y Él es un Dios celoso. Y Él nos creó para Él, aunque no lo sepan. Él nos hizo para Él. A los que para gloria mía yo creé. Dice ahí en Isaías capítulo 40, 42 por allí. A los que para gloria mía yo creé, que los hice en mi nombre, para que sean mi alabanza. Son míos, dice el Señor. Ustedes son míos. Y yo los hice a ustedes para que me alaben y me adoren. ¿Y qué tenemos a cambio? El amor de Él, ¿verdad? Que nos llena todo vacío. Que ese amor de Él nos hace amarlo a Él. Todo aquel que ama a Dios es porque Dios te amó primero. Como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Aquel que ama a Dios es porque ha sido conocido por Dios.
porque Dios nos amó primero. Por tanto, nosotros no nos automáticamente, al Él poner su amor en nosotros, brota de nosotros ese amor por Él. Pero, ¿verdad? Así como en un matrimonio uno de los dos puede llegar a ser infiel porque quita los ojos de su esposo o su esposa y los empieza a poner por ahí en lugares que no debe, infidelidad. Así es Dios con nosotros de celoso. Él quiere que seamos solo de Él y para Él. Y en Él estamos completos, dice la Biblia. En Cristo estamos completos y no necesitamos nada. En el sentido de ese vacío del alma, en Cristo estamos completos. Y así como nosotros nos podemos desviar con cosas de este mundo que se empiezan a agarrar aquí en el corazón, a Dios, para Dios eso es infidelidad. Dios lo compara como el pecado de infidelidad de una mujer hacia su esposo o de un esposo hacia su mujer. Cuando lo cambiamos, ¿verdad? Queremos en el corazón cambiar esa pareja y ponemos los ojos en otra, que es el pecado de infidelidad. Igualmente el Señor compara a su pueblo con Él, con esa relación matrimonial que es santa, sagrada, inquebrantable entre nosotros y Él, porque hemos hecho con Él un pacto eterno, con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Fuimos unidos a Él, dice la Biblia, en un pacto eterno, cuando aceptamos que la sangre de Cristo